Amén, mi querido hermano. Entonces, le había dicho, el título del día de hoy es El celo de tu casa. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 2, desde el versículo 13 vamos a leer. Amén, ¿lo encontró? Amén. Vamos a leer entonces. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hasta aquí vamos a leer en este momento, luego vamos a leer hasta el versículo 19. Qué interesante, ¿no? Los discípulos automáticamente, cuando Jesús dijo, quitad esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado, primero que todo no creo que Jesús lo haya dicho muy amablemente, sino que el celo por esa sana doctrina, por mantener las cosas bien dentro de la palabra, de lo que Jehová quería para su templo, a Jesús lo hizo tener ese celo, no un celo carnal, sino un celo celestial, podríamos decirlo, porque Jesús era santo. Entonces, ese celo no es un celo como nosotros lo conocemos carnalmente, es otro tipo de querer cuidar, de querer mantener, cultivar la sana doctrina, que es lo que nosotros también el día de hoy debemos hacer. Amén. Entonces, quiero comentarle de dónde viene esta palabra, porque los discípulos se acordaron de la palabra que dice: el celo de tu casa me consume. Pero ¿de dónde viene esto? Entonces, primero quiero que vaya a Salmos 69, donde el rey David expresa el celo por la casa de Jehová. Salmo 69, entonces, versículos 5 al 9 vamos a leer. Entonces dice así la palabra del Señor desde el 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa de mí los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Amén. Hasta aquí vamos a leer. Entonces vemos que el salmista, y si se da cuenta aparece en rojo porque obviamente esta es la palabra que venía profética, que Jesús iba a utilizar justamente en el templo en Jerusalén. Por eso está en rojo. Entonces dice: porque me consumió el celo de tu casa. Lo primero que vemos acá, las primeras tres cosas que una persona celosa por las cosas del Señor debe tener. Primero, en el versículo 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez. O sea, Él reconoce que es pecador. Él reconoce que no somos perfectos delante de Dios, porque nadie es perfecto. Jesús dijo: no hay nadie bueno en la tierra, ni aún siquiera uno. Ninguno de aquí somos buenos, porque nuestro corazón es carnal. Y como dijo Jesús también, del corazón salen todas las malas cosas. Sale la mentira, la murmuración, el adulterio, la fornicación. Todas las cosas malas vienen de nuestro corazón. Por eso también tenemos que cuidar nuestro corazón. Entonces, lo importante, en el versículo 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez. O sea, el salmista está reconociendo su pecado, que él no es perfecto. Dice: y mis pecados no te son ocultos. Habla también de una comunión íntima con el Señor, porque cuando tenemos una comunión íntima no le podemos esconder nada al Señor.
El Señor conoce nuestros pecados, el Señor conoce cuál es el área que más nos cuesta, porque todos tenemos áreas débiles y áreas fuertes. Porque si fuéramos en todo fuerte ya estaríamos en el cielo. No habría necesidad de alcanzar de gloria en gloria la estatura del varón perfecto, porque ya lo seríamos. Entonces, es importante que una persona celosa por la doctrina de Dios, celosa por cuidar el templo de Dios, debe ser primero sincero con el Señor y decirle: Señor, tú conoces mis pecados, tú conoces que yo no soy perfecto, conoces mi corazón. Esa es la primera forma de nosotros tenemos que llegar al Señor. No debemos llegar muchas veces como los fariseos llegaban. Decían la oración del fariseo: Señor, gracias porque no soy como este o como aquel, sino que yo soy acá, porque yo diezmo, yo ofrendo, porque yo ayuno. Esa no es el llamado que el Señor Jesús nos hace. El llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros es tener al de al lado, a mi hermano, como superiores a mí. De esa forma nunca voy a ver en menos a nadie. Y de esa forma tampoco yo no me voy a sobreexaltar en sobremanera, como dice el apóstol. Entonces, 3 características que debemos tener también nosotros. Primero, ser sinceros y decirle al Señor: Señor, tú eres el que debe llevarse la gloria, no yo. Segundo, la humillación. Y tercero, el celo por la casa. Luego vamos a entrar a ver qué es la casa. Amén. Entonces, ahora le voy a pedir que volvamos nuevamente a Juan, capítulo 2, desde el versículo 13. Entonces, lo primero que vemos aquí en el versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Primero es importante entender el contexto de donde se está hablando. Lo primero que podemos ver aquí es que Jesús subió a Jerusalén. ¿Y por qué Jesús subió a Jerusalén? Porque esa era una de los mandatos que había desde el Antiguo Testamento para los hombres, que 3 veces al año debían ir a Jerusalén a ofrecer una ofrenda. Entonces, por eso es que Jesús en la fiesta de las Pascuas, que recordemos también que la fiesta de las Pascuas se celebraba en el pueblo de Israel para celebrar que el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿cierto? Entonces, por eso Jesús estaba en Jerusalén. Y dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y esto también es interesante, porque como le dije, iban 3 veces al año a hacer una peregrinación hasta Jerusalén para entregar esta ofrenda. Entonces estaba, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos y la de Pascua también. Entonces 3 veces al año iban ellos y en este momento tenían que ofrecer un sacrificio, ¿cierto? Un sacrificio ya sea de animales, como dice acá, bueyes, ovejas, palomas. Todo esto dependía del poder también adquisitivo de cada persona. O sea, si tengo menos, una paloma; si la persona tiene un poco más de dinero, un buey o una oveja, un cordero en este caso. Entonces, por eso era que en el templo estaba toda esta gente. Había mercaderes y había muchas personas ahí dentro del templo. Y también dice los cambistas. Los cambistas eran los que cambiaban la moneda, digamos, autorizada por los sacerdotes en ese tiempo. También está escrito que la ofrenda de cada hombre debía ser medio ciclo. Medio ciclo era más o menos entre 6 gramos a 7 gramos de, puede ser oro o plata. Esa era la ofrenda que cada varón debía entregar al templo, como una ofrenda agradable al Señor, y 3 veces al año, como le decía yo. Eso también está escrito en Éxodo 30:13. Por eso todos los hombres de Israel hacían esta práctica. Entonces, como les decía, ellos tenían todas estas ventas dentro del templo. Yo creo que el plano principal no es que estén ahí. El plano principal era el celo por hacer las cosas bien, digamos, de buena forma. Porque muchos estudiosos dicen que cuando las personas, los cambistas estaban allí
y la gente cambiaba sus monedas por este medio ciclo, porque se usaban muchas monedas, cuando cambiaban esto también los sacerdotes ganaban intereses. Entonces, cuando también la gente compraba esos animales en el templo, no corrían el riesgo de que fueran desechados, porque el Señor en su ley también dejó escrito un montón de leyes que no las vamos a ver hoy día, pero un montón de leyes donde salía explícitamente cómo debía ser el sacrificio, cómo debía ser el cordero que se iba a sacrificar, no debía tener mancha, debía ser completamente sano. Entonces, las personas y los viajeros que venían a Jerusalén se aseguraban de que comprando ese animal en el templo iba a ser como, el aprobado de los sacerdotes. Entonces, toda esta corrupción que había dentro, Jesús también lo sentía y lo percibía en el Espíritu. Entonces, es interesante cuando Jesús le dice, y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Nadie le dijo nada, nadie le alegó. Cuando Jesús fue, botó las cosas, todos quedaron así, yo creo, en shock, alertas, expectantes de qué es lo que iba a hacer el maestro en ese momento, qué es lo que iba a decir. Entonces, vemos también en este sentido la autoridad de Jesús, la autoridad espiritual que tenía Jesús, que incluso más adelante, ahora le voy a pedir que vayamos al versículo 17 al 19. Los discípulos entonces, dice, se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? O sea, ellos, en vez de enojarse quizás, de echarlo fuera, le dijeron: ¿y qué significa esto? ¿Qué señal es esta que nos acabas de hacer? ¿Y qué le responde Jesús? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí también vemos la incredulidad y el velo espiritual, mi querido hermano, que hasta el día de hoy tiene el pueblo de Israel. Lo comentábamos también la semana anterior, que este velo es por misericordia también nuestra, para que nosotros seamos alcanzados, para que nosotros también podamos tener esa salvación. Entonces, el pueblo de Israel tiene un velo espiritual. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que el pueblo de Israel, a pesar de que muchos quisieran entender, no tienen el Espíritu Santo, que es lo primordial para cada uno de nosotros entender las Escrituras. Entonces, más adelante dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. O sea, no entendieron la señal, la profecía que les puso Jesús enfrente de sus ojos. Mi querido hermano, Jesús estaba hablando de su mismo cuerpo, de su templo que también era templo del Espíritu Santo, su templo que iba a ser entregado en la cruz para que cada uno de nosotros el día de hoy pudiéramos tener salvación. Amén. Entonces, los judíos no entendieron esto. Nosotros ahora, gracias también al Espíritu Santo, lo podemos entender, y porque tenemos la palabra, ¿cierto? Entonces, recapitulando nuevamente, cuando el Señor Jesús comenta y dice: la casa de mi Padre, automáticamente nosotros debemos pensar, cuando Jesús dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, la casa de mi Padre se refiere al templo físico que estaba ahí en ese tiempo. Entonces ahora quiero solamente comentarle, no quiero que leamos, pero en Éxodo 40:34, para que usted lo sepa, habla sobre el tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés, ¿qué es lo que era? En el tabernáculo de Moisés estaba la misma presencia de Jehová. Ahí habitaba la presencia. Por eso el Señor Jehová dejó todos los reglamentos de cómo debía ser el tabernáculo, cuántas partes debía tener el tabernáculo y en qué parte también iba a estar el arca del pacto, que era donde estaba la presencia del Señor, ¿cierto? Ahí posaba la presencia del Señor. Entonces, en Éxodo 40:34, solo para comentarlo,
Dice, una nube descendió al tabernáculo y lo cubrió, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces, desde ese tiempo inmemorable atrás, el Jehová, Dios, habitaba en ese tabernáculo, en esa arca del pacto. Por eso es que Jesús ahora dice, la casa de mi Padre. Por eso utiliza esa frase, digamos, porque en ese tiempo se tenía también la creencia de que el Señor Dios habitaba en un templo hecho por manos de hombres. Ahora sabemos que eso no es así. Entonces, sabemos también que luego por la desobediencia del pueblo de Israel, esa arca fue robada por los filisteos, ¿cierto? Y hubo un tiempo que no la tuvieron esa arca. Entonces luego de eso se empezó a construir el templo y ahí se adoraba al Señor. Por eso cuando Jesús también se encuentra con la mujer samaritana, le dice, ya no será este lugar, refiriéndose al templo de Israel, o en aquel monte donde vamos a adorar, sino que en cualquier parte podemos levantar una alabanza al Señor. Y por eso nosotros estamos aquí el día de hoy, para alabarle a Él. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús se enoja tanto? Porque también entendemos que en el Antiguo Testamento siempre cuando leemos la palabra, mi querido hermano, el Antiguo Testamento siempre apunta al Nuevo Testamento. Por eso ambos están conectados. No tiene ninguna razón creer que solamente el Nuevo o el Antiguo, como creen otras iglesias que no tienen las mismas creencias que nosotros. Es todo lo que se hace en el Antiguo Testamento tiene un simbolismo en el Nuevo. Entonces, por eso vemos la presencia de Dios en el tabernáculo, la presencia de Dios ahora en el templo, donde los judíos se reunían a adorar. Entonces, en Isaías 56:7, tampoco, no quiero que lo busque, solo se lo voy a leer yo, dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Esto es una palabra profética también. Para este tiempo, justamente, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solamente para el pueblo de Israel, mi querido hermano. Y ese debe ser su gozo, ese debe ser mi gozo, que ahí estamos todos incluidos, todos los pueblos. La casa de oración es para todos los pueblos, no solamente para el pueblo de Israel, y ahí entramos nosotros también. Entonces también ya hablamos sobre la autoridad de Jesús, ¿cierto? Debemos tener también una autoridad espiritual en Cristo Jesús. No es simplemente hablar sobre la palabra, sino que de nuestra boca debe salir ese poder del Espíritu Santo, que eso debe estar en nosotros como cristianos, en cada uno. Cuando usted arroja la palabra a una persona, ese fuego de la palabra de Dios que tiene la palabra debe salir de usted como una bala para la otra persona. Amén. Entonces, ahora quiero llevarlo a lo que nos convoca a nosotros. Ya hablamos del tabernáculo, ya hablamos del templo de Israel. Ahora quiero que hablemos de qué es lo que nos corresponde a nosotros ahora entonces en este tiempo. Y quiero que vaya a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Amén. Hebreos 10, 12. Dice así en el nombre del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Qué glorioso. Aquí podemos ver entonces, ¿cuántos sacrificios hay? Solo uno. Ese es el sacrificio que vale. Ya no es necesario que cada uno de nosotros haga una peregrinación a Israel para ofrecer un sacrificio con un cordero. Ya no es necesario nada de eso, porque Jesús se entregó. Él ya ofreció el sacrificio perfecto. Entonces Jesús, de esta manera, hecha, digamos, por tierra, o no vamos a decir invalida,
pero sí hay un cambio. Hay un cambio y Jesús habla sobre el templo terrenal, que es lo que los judíos entendieron acá, que era el templo de Israel, pero ahora el Señor Jesús habla de su propio templo. Por eso dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su propio templo como la presencia misma de Dios. Entonces ahora ya Jesús está diciendo, no es solamente que la presencia está en ese templo físico, yo soy el templo de Dios. Jesús se refería a que en sí mismo estaba también el Espíritu de Dios posando. Por eso los judíos no podían entender esto, mas nosotros ahora, gracias a su misericordia, podemos entender. Entonces, ahora como tenemos este sumo sacerdote perfecto, que es Jesús, ahora ya no hay necesidad, ¿cierto?, ni de hacer sacrificios, ni de hacer plegarias como otras iglesias, no vamos a decir nombres, hacen, ni pelarse las rodillas caminando. En ninguna parte de la palabra el Señor Jesús nos llama a hacer eso. En ninguna parte el Señor Jesús nos dice tienes que sufrir, a excepción de sufrir por el Evangelio, que es otra cosa, no físico, sino espiritual, estar siendo atacados a veces, oprimidos por el mundo cuando nosotros predicamos la palabra y nos rechazan. Ese tipo de dolor podemos percibir o tener nosotros el día de hoy, pero físicamente no debemos hacer nada porque el Señor Jesús ya se entregó. Ese debe ser nuestro gozo, que por cada uno de ustedes que está aquí el día de hoy, el Señor Jesús entregó su vida en la cruz. Eso, mi querido hermano, yo sé que usted lo ha escuchado miles de veces y se lo vuelvo a repetir porque es necesario que ese gozo, ojalá poder inyectarle ese gozo que tengo en mi corazón de poder decirle, el Señor Jesús entregó su vida por ti. Es por eso que nosotros le entregamos todo al Señor Jesús. Es por eso que nuestra vida debe reflejar el amor de Cristo. En Hebreos 4:16, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos entrada privilegiada ahora hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Por medio de Jesús. Y ahora también, ya que estamos hablando del templo que era Jesús, ¿cierto? Por eso Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él era el templo de Jehová también. En él habitaba Jehová. Entonces ahora quiero que vaya a 1 Corintios 3:16, que es lo que nos convoca también a nosotros ahora, a cada uno de ustedes. 1 Corintios, repito, 3:16. Dice su palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe el día de hoy? Es una pregunta. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de ustedes? Amén. Entonces ahora que usted entiende que usted también es templo del Espíritu Santo y que Dios mismo mora en usted a través de su Espíritu Santo, vamos a hablar un poco del celo. ¿Le parece? Nuevamente, en Jeremías 31, no quiero que lo busque, yo se lo voy a leer para avanzar. Jeremías 31, 33 al 34. Es una palabra también profética justamente para este tiempo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová.
y esta parte escúchela bien. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aleluya. Yo me gozo cuando puedo leer esto en el Antiguo Testamento, mi querido hermano. Miles de años antes, 500 años antes, el Señor Dios ya nos está hablando a nosotros que ya no va a ser necesario un templo, no va a ser necesario que tengamos las leyes escritas en una pared, las va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el tiempo que nosotros también tenemos que buscar hoy, mi querido hermano. Debemos tener la palabra en nuestro corazón. ¿Qué significa tener la palabra en mi corazón? Significa que cada acción que yo hago, debo tener en mi mente, primero que todo, la palabra de Dios. Si tengo la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, voy a hacer lo correcto para mantener ese celo, la sana doctrina que el Señor busca en cada uno de ustedes. Usted es un templo de Jehová, usted es un templo del Espíritu Santo. Es por eso la importancia de que cada uno de nosotros sea celoso de lo que vemos, sea celoso de lo que consumimos, de lo que miramos. El Señor Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, es mejor que quites tu ojo y que entres solo con uno al reino de los cielos. No se refiere obviamente físicamente. El Señor Jesús todo lo habla de manera espiritual. Se refiere a que si estoy cayendo, si mi ojo es malo y al ver algo, voy a poner un ejemplo, alguna serie, alguna película, alguna cosa que usted quiera ver, y si eso le hace caer en la carne nuevamente, si le hace perder el tiempo de comunión con el Señor Jesús está diciendo, ¿qué debemos hacer? Sáquenlo, porque es mejor sacar algo carnal de nuestra vida que no entrar en el reino de los cielos, porque eso está diciendo Jesús. Es mejor quitar eso y que entremos sin ese tipo de cosas, pero vamos a entrar al cielo. Ese es el llamado que el Señor nos quiere hacer el día de hoy, a que seamos celosos por su presencia, a que si vivimos algo en esta iglesia, si sentimos su presencia en este lugar, debemos ser celosos también con lo que buscamos en la semana. No podemos simplemente depender de los pastores, depender de los líderes, depender del ministerio de alabanza. Debe ser cada uno de ustedes, mi querido hermano, cada uno de ustedes tiene que buscar un avivamiento personal. Eso es lo importante. Cuando nos unamos pensando y teniendo todos un mismo sentir, cuando estemos todos en un espíritu y todos vayamos en busca de un avivamiento personal, ahí es donde va a venir el avivamiento y el Señor se va a manifestar grandemente. Para ir finalizando, quiero que vaya a Efesios, capítulo 2, 20 al 22. Efesios 2, versículo 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Primero habla de ser edificados. Cuando hablamos de edificar algo, primero que todo debe tener el fundamento que es Cristo Jesús. Eso es lo principal. A prédicas anteriores hablábamos también de construir con buenos materiales el tabernáculo, ¿cierto? ¿Se acuerda? Debemos construir no con heno, ni hojarasca, ni madera. Debemos construir con metales preciosos, que son las buenas obras. Eso hablábamos hace unas semanas atrás.
el escritor está haciendo referencia a algo similar. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles? En tener un solo credo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Ese es nuestro credo. Nuestro credo también es que debemos ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Enseñándoles lo sabemos de memoria. Entonces, cuando guardamos estas cosas, estamos siendo edificados como un edificio, como un templo, no físico, digamos, pero sí un templo espiritual para Jesús. Si edificamos, como dice su palabra, si tenemos el fundamento de nuestro edificio, de nuestro tabernáculo, en los apóstoles y en los profetas, es decir, en lo que Jesús les enseñó a los apóstoles y en lo que vemos también en su palabra, y poniendo también, dice, como la principal piedra del ángulo a Jesús mismo, en quien todo un edificio bien coordinado, que dice, va creciendo. Eso es lo importante. Ningún cristiano debería estancarse espiritualmente. Si hay un estancamiento, quiere decir que algo está mal. Quiere decir que mi foco no está en Cristo Jesús. Quiere decir que hay algún afán en mi vida, hay alguna cosa terrenal. Por eso su palabra dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Por eso los apóstoles son tan enfáticos, son tan radicales en decir, esta es la sana doctrina, esto es lo que debemos buscar, esto es lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para que este edificio, usted es un edificio, un templo espiritual para el Señor, para que usted vaya creciendo en la estatura del varón perfecto. Va creciendo, dice, para ser un templo santo. Eso es lo importante en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Por qué dice juntamente? En quien vosotros también sois juntamente edificados. Habla de una unión, de una comunión. La hermana Helen nos predicaba que vamos a crecer espiritualmente, que vamos a tener ese Espíritu Santo en la comunión. Es importante tener comunión en la iglesia. Por eso dice, juntamente edificados. En este momento estamos siendo edificados. En este momento estamos creciendo. Cuando leemos la palabra, cuando buscamos en la semana, estamos siendo edificados. Y antes de finalizar, me gustaría dejarle una pregunta que no me la conteste a mí, sino que piénsela usted. ¿Qué es lo que nos consume a día de hoy? Y le quiero dejar una pregunta más. Si sabes qué es lo que te consume, ¿lo que te consume es el celo de Dios? ¿Realmente a cada uno de nosotros nos consume ese celo por la sana doctrina? ¿Nos consume ese celo de quitar las cosas carnales que hay en nuestra vida? ¿Nos consume que el consumir es una impronta, una valentía? Le quiero leer la definición. Dice que el celo no carnal es un interés ardiente. Es un interés ardiente. ¿Cuál es el interés ardiente que tiene usted en su vida en este momento? Comience a analizarse. ¿Qué es lo que nos consume en nuestra vida? ¿Qué es lo que le roba el primer lugar a Jesús? ¿Somos realmente celosos por mantener esta presencia en nosotros? Esa es la pregunta que le quiero dejar. Quiero que se ponga en pie. Y si el anhelo de usted el día de hoy es, sí, Señor, yo quiero ser celoso. ¿Cuántos quieren ser celosos por la doctrina del Señor? Amén, amén. Todos debiéramos anhelar el ser celosos con las cosas del Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias este día por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos llamas, Señor, a ser celosos con lo que entra en nuestra vida.
con lo que tiene el primer lugar en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque tú dejaste todo escrito en tu palabra para que pudiéramos entender, Señor, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Oh Padre, te alabamos, te bendecimos. Señor, si hay algo en nosotros que está robando el primer lugar en tu vida, quítalo, Señor. Danos la valentía, danos ese interés ardiente, un celo, Señor celestial, que venga de ti para quitar las cosas, Señor, que nos ponen carnales, que muchas veces ganan a lo espiritual. Padre, queremos hacer morir el día de hoy lo terrenal en nosotros. Queremos obedecer tu palabra. Sabemos que si obedecemos tu palabra y tus mandamientos, seremos bendecidos, Señor. Es lo que tu iglesia quiere el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.